Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Desde Guatemala, en el centro de América, bienvenidos a esta interesante palestra de opiniones. Muy buenos días, queridos hermanos. Nosotros queremos ver campos floridos y la poligramia de la floresta, donde se respira amor y no odio, ni venganza, ni malas artes. Queremos exponer a los cuatro vientos que todos somos hermanos, porque pertenecemos a una misma naturaleza divina. También queremos cantar y exponer nuestros principios, motivados por la armonía del trinal de pajarillos que nos inspiran a trabajar con arte y creatividad. Queremos llevar estas voces de aliento a quien lo pueda necesitar y nos quiera escuchar. Así es, mi querido Rudy. Queremos tener 1 millón de amigos y hermanos que nos brinden el calor de su fraternidad para seguir adelante con la tarea que nos hemos impuesto, de divulgar cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Reitero lo que dijo mi hermana Frida Cejas. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros semana a semana y por hacernos sentir su calor de hermanos. Iniciamos nuestra programación de hoy con un poco de humor, medio en serio y medio en broma, a la manera de Facundo Cabral, que sigue vigente entre nosotros, aunque ya marchó a la dimensión espiritual. Me gusta volver al Mar Muerto, donde los iseños iniciaron al Jesús que nos ilumina. Me gusta ver al león en libertad, espléndido debajo del sol del mediodía. Para pasar por algunas comunidades africanas hay que dejar un presente, un tributo. Generalmente un hombre de la caravana, porque a las negras les gustan los blancos. Mi tío Pedro decía: un negro en la nieve es un blanco perfecto. Era un poco racista, pero me enseñó muchas cosas, debo reconocer. Me enseñó, por ejemplo, que un psicoanalista es un joven médico judío que no puede ver sangre y que adivina el pasado. También me enseñó que un cuarteto es lo que queda de una orquesta sinfónica cubana después de una gira por Europa. Nunca trabajó, odiaba el trabajo. Por eso desconfiaba del comunismo ruso. Decía: ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Me gusta el tigre de Bengala, que era el dilecto de Borges, que es mi dilecto, el Borges que nos dejó dicho: es en vano que golpees la puerta. Estamos adentro. De acá no se va nadie. No vayas a creer que con un tiro vas a cambiar el argumento del maestro. Te va a reencarnar más pendejo hasta que aprendas. Además, si vivimos una eternidad, mi tío Pedro diría: el que es pendejo aquí es pendejo allá. Me gusta volver al Caribe, que es un anticipo del paraíso. En Bogotá, García Márquez me contó que cuando ganó el Nobel
los periodistas corrieron a la casa de su madre a ver qué opinaba. Ella dijo: yo no sé nada de literatura, yo lo único que sé es que el Gabo tiene muy buena memoria porque todo eso que escribió se lo contaron. Y esto me recuerda a nuestro querido Juan Rulfo. Cada vez que alguien se acercaba y le preguntaba, casi le reclamaba por qué hacía tantos años que no escribía, él decía: porque la gente que me contaba las historias se murió. Me gusta volver a la Guadalajara de Arriola, claro. Arriola me dijo un día: nosotros somos buena gente, por eso tenemos que tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. La Guadalajara del Chente Fernández, que me enseñó que hay dos cosas que un buen charro debe tener: una buena vieja y una buena mula. Eso sí, que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. De vez en cuando me gusta pasar por Estados Unidos y comprobar que los gringos ya no son tan poderosos, porque hace como 30 películas que están matando al mismo vietnamita. En Estados Unidos los negros se hacen boxeadores para poder pegarle a los blancos legalmente. Alguna vez le pregunté a mi tío Pedro, que sabía casi todo: tío, ¿cuál es la diferencia entre los senos de una mujer blanca y los senos de una mujer negra? Y me dijo: una sola, los de la blanca salen en Playboy y los de la negra en National Geographic. Me gusta volver a las ardillas del Central Park, me gusta volver a las maravillas del Museo de Arte Moderno, Chagall, Manet, Mondrian. Me excita Nueva York, donde se junta lo peor y lo mejor del mundo. Además, realmente Estados Unidos creo que es el país más democrático del mundo, porque fíjate, es el único lugar donde uno puede ser un mal actor y un mal presidente a la vez. Hace un tiempo, en el nombre del fraude del fisco y los esclavos unidos, ok. Hace un tiempo, después de un concierto que dimos con Alberto en el Lincoln Center, un periodista me dijo: yo estoy de acuerdo en todo lo que usted dijo esta noche, señor Cabral, excepto en que Dios siempre es justo. Usted debe reconocer que no siempre Dios es justo, que a veces está como distraído. Yo le pedí un ejemplo y me dijo: usted es un ejemplo de lo que yo le digo. Si Dios estuviera siempre atento y fuera siempre justo, usted debería tener tanta difusión y tanto éxito como Julio Iglesias. Era la primera vez que yo encontraba un periodista en el mundo que mi trabajo le gustaba tanto como el de Julio. Y era un tipo normal, tenía su bigote. Atención. Yo le pregunté: ¿usted cree que Dios sabe todo? Y me dijo: por supuesto, si no lo sabe él. Entonces le dije: Dios sabe que Julio necesita más dinero que yo para vivir, por eso le dio más éxito. Pero cuidado, también sabe el Padre que yo necesito más libertad que Julio para vivir, por eso me hizo más libre. Nos ubicamos ahora en el característico calor de Miami para presentar a nuestro primer panelista, Carlos Quigley, quien expone la tercera parte de la filosofía de ese extraordinario personaje que fue llevado a la hoguera por la criminal Inquisición, Giordano Bruno. Buenos días, les saluda Carlos Quigley desde Miami, Florida. Continuando con la filosofía de Giordano Bruno, tenemos que éste atribuía a toda realidad el estar constituida por los atributos o cualidades de lo psíquico, es decir, que en su metafísica tenía una concepción panpsiquista del universo. Es que de acuerdo a Bruno, cada cuerpo celeste era no solo un animal o ente dotado del principio, del movimiento y del alma, sino que ese ente es además intelectual o racional. Si bien se considera, decía Bruno, que la Tierra y otros cuerpos que son llamados astros son miembros principales del universo, estos dan vida y alimento a las cosas que de ellos toman su materia, y luego las establecen en el estado que antes tenían. Aseveraba que por ese motivo, con mayor razón, tienen vida en sí mismos, que con una voluntad ordenada y natural parten de un principio íntimo esencial, moviendo las cosas al lugar que les corresponde.
Proponía también que no existían otros motores extrínsecos, o sea, que obraban manifestándose en el exterior como contraposición al interno, que por este motivo tanto la Tierra como los demás cuerpos celestes se mueven por un principio intrínseco que es su propia alma, que esa alma no es solo sensitiva, sino además intelectiva, por tener la facultad de entender. También pensaba que posiblemente era más intelectiva que la nuestra. Procede a aclarar que lo que Bruno mencionaba como alma es lo que nosotros los espiritistas llamamos espíritu. Ponía que no había razón para considerar que los planetas fueran solamente 7, sino que eran innumerables, que giraban perpetuamente en torno a sus soles, y que estos soles también eran innumerables, que el movimiento tanto de los planetas como de los soles tenía su origen en un principio inmanente a cada uno de ellos, y que este principio era su propia alma. Atacaba la doctrina de la física aristotélica escolástica del peso de los cuerpos, ya que según él ningún cuerpo es absolutamente pesado o liviano. En tiempos de la escolástica se pensaba que por ser la Tierra un cuerpo demasiado grande, denso y pesado, no tenía posibilidad alguna de movimiento. Sobre esto opinaba que eso mismo se podría decir de la Luna y el Sol, y que sin embargo se consideraba que giraban a una extraordinaria velocidad alrededor de la Tierra. Los conceptos de la filosofía browniana sobre la no existencia de peso en los objetos y asimismo sobre la infinitud del universo en el espacio-tiempo nos lleva a pensar que la concepción kantiana de que el peso y el tamaño no estén en el objeto, sino en la concepción que se tenga del mismo, ya había sido descubierta por Giordano Bruno en sus deliberaciones filosóficas. Continuaré en otra oportunidad. Que tengan todos un buen fin de semana. Corresponde el turno a Franklin Rojas de Maturín, Venezuela, quien a la brevedad y en forma puntual se refiere a lo que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Adelante, Franklin. Espíritu, alma y cuerpo. El hombre es el ser que razona en los mundos del infinito universo. Es el más grande de la creación y su padre Elohim es el único que está por encima de él. Se puede llamar hombre al ser que razona y se conocen sus tres entidades: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo del hombre es el instrumento del cual se vale el espíritu para demostrar la vida, siendo la vida el verdadero espíritu, que junto con la materia hacen la realidad de embellecer los mundos. Es la representación del arca de Noé, formada por los instintos de todos los animales y las esencias de cuarto grado de la materia de los tres reinos de la naturaleza. El alma sola sin el espíritu es esencia de la esencia animal, es la base del alma humana. El alma universal es el éter que todo lo baña. También sirve al espíritu como vestido fluídico para darse forma y como archivo de la conciencia. Una vez que el espíritu es emanado del Padre Creador, recibe de él un mandato omnímodo con la promesa de ir y regresar un día cuando haya conquistado los mundos y el grado de maestro. Como única arma tiene su amor para vencer en todas las batallas. El espíritu es sabio porque es partícula del Padre e incursiona en los mundos embrionarios donde crea su primera alma que llevará por siempre, donde plasmará todas las experiencias obtenidas por el paso en los diferentes mundos del infinito universo. La paz y el amor nos una. Soy Franklin Rojas desde la ciudad distinta, Maturín, Venezuela. Proseguimos y me place dejarla en compañía de mi compañera presentadora Frida Cejas de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Ella nos indica el tema que va a exponer en esta ocasión. Por favor, Frida. Muchas gracias, Rudy. Es muy grato saludar a todos ustedes que nos escuchen en diferentes rincones del planeta. El tema para hoy lo titulé La filosofía. Recordando cuando estaba en la universidad me di cuenta que esta palabra estaba enfocada en el área de filosofía y letras.
Pero sin embargo, muchos de nosotros que conocemos este tipo de doctrina podemos llegar a comprender algo de la esencia de lo que es en sí la filosofía. Y para muchos es un tema un poco complicado donde se piensa que no es de mucha utilidad, pero analizando podríamos decir que todos de alguna manera necesitamos la filosofía. Así como su definición etimológica nos dice que filos es amor, sophos sabiduría, que es amor a la sabiduría. Entonces podríamos decir que es una ciencia que trata de la esencia, propiedades, causa y efectos de las cosas, según los diccionarios, y que es el intento del espíritu de establecer una concepción racional del universo mediante la autorreflexión sobre sus propias funciones valorativas, teóricas y prácticas. Vemos que el espíritu es una parte esencial para nuestra reflexión, análisis y discernimiento en nuestra vida diaria. Podríamos decir que esto equivaldría a que cada cual tiene una filosofía de la vida, en ver las cosas, en educar, y mientras todo esto se va aunando a una realidad que nos lleva con moralidad a un axioma para llegar a esa verdad absoluta, la cual ha pasado por hipótesis siendo extraído de nuestro propio yo, como lo demostró Sócrates a sus discípulos, amigos y conocidos, significa sacar esa sabiduría del alma, aunada con las experiencias vividas o ejemplos de otros. Así podríamos mencionar a otros filósofos que nos llevan a un razonamiento profundo abarcando todo lo que somos en la naturaleza y en el infinito universo. Básicamente, todo lo que somos es un conjunto de recuerdos que nos ayudan a comprender nuestro comportamiento ante ciertas circunstancias. Muchas veces, para comprender quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, se debe comprender la trilogía a que pertenecemos. Dentro de todo esto podemos encontrar variedad de sistemas filosóficos, los cuales llevan diferentes nombres, pero cada uno de estos nos lleva a un análisis que nos permite comprender el conocimiento entre las causas y efectos de las cosas, así como las realidades más profundas y absolutas. Entonces, para comprender ese más allá de la filosofía humana, necesitamos ahondar más en qué es en sí la historia que dejaron los filósofos, para comprender la razón de por qué tuvieron que tomar la cicuta después de que ellos explicaron axiomas que aún están vigentes y que desafortunadamente por los sistemas y religiones en que vivimos se confunden esas verdades absolutas. Muchas gracias y seguimos con la programación. Luego de Frida, contamos con la presencia de nuestro hermano Elvin, quien siempre se comunica desde Puerto Rico. Su tema tiene esencia y de la solicitud de los interesados reproducimos el de la semana anterior. Escuchemos. Buenos días, le saluda a su hermano Elvin Matos desde la ciudad de Cabo Rojo en Puerto Rico. El tema para la mañana de hoy lo titulé Incógnita o desconocimiento. En ocasiones me pregunto, ¿qué sería de mi vida si yo no fuera espiritista? ¿Acaso sería un esclavo de mi ignorancia, de creencias, por lo tanto de aquellas circunstancias que ahogan y esclavizan el espíritu? El ser espiritista dará alas a tu mente y a tu espíritu, lo que es hacerlo libre. Por ello podrás remontarte a la majestuosidad del universo, desde donde podrás observar esa belleza, esa armonía y esa perfección absoluta, donde el dolor y el sufrimiento desaparece, y entender que toda aquella majestuosidad fue plasmada en su pensamiento por nuestro Padre Creador, para lo que saca de su propio ser aquellos hálitos semejantes a Él, que serán los ejecutores de aquella voluntad suprema, para ser habitado por aquellas mismas familias espirituales, las que tienen el mandato eterno de seguir acrecentando esa creación. Con la comprensión del espiritismo se rompe ese cascarón que envuelve tu espíritu y que le impide ver ese más allá, donde no hay barreras, donde tú y solo tú marcan el límite. Es que el límite está en ti y ese límite es tu grado de progreso alcanzado. Por ello siempre vivirá en cada uno esa incógnita. Por ello esa eterna inquietud en el espíritu que nos hace ver pasar cosas que no han pasado. Nos hace ver llegar cosas que no han llegado. Por ello existen cosas y leyes que no entendemos, pero que sabemos que están ahí y que son ineludibles. Por ello vemos lo fácil difícil y en otras vemos lo difícil fácil. Por ello en ocasiones se nos hace difícil entender
cómo el amor domina la razón, siendo dos propiedades del espíritu que deben ir siempre de la mano. Con el estudio del espiritismo desarrollarás un nuevo campo en el pensamiento y en tu visión hacia la vida. Se ampliará tu horizonte, pues hallarás nuevas perspectivas hacia el futuro que antes ignorabas. Es que la vida del espíritu es un eterno reto, una eterna búsqueda de la verdad, una madeja que viene llamada a deshilar la que nunca terminará, pero que entenderá mejor su contextura. ¿Cómo siendo tan diminuto el espíritu es a su vez tan grande y tan potente? Ahí está lo maravilloso de la vida, donde la potencia y la inteligencia está en lo más impalpable, al igual que en lo inmensamente gigantesco. Mas todo aquello que a nuestro parecer es inexplicable, tiene su explicación, ya que no existen secretos ni los llamados milagros. Solo existe el desconocimiento de las leyes que ejecutan tales hechos, y aunque la ley está plasmada como una propiedad en el espíritu, al pasar por la materia pierde parte de su capacidad de entendimiento. Solo en el espiritismo se encuentran las respuestas a todas estas interrogantes, mas como espíritu jamás llegarás a tener todas las contestaciones, por lo que tendrás que trabajar en las causas para entender los efectos, pues solo Elohim es la suma sabiduría, la suma inteligencia y la suma potencia universal. Por ello mi interrogante, ¿qué sería de mí si no fuera espiritista? ¿Cómo podría valorar toda esa gigantesca creación si no soy capaz de tener como conocimiento un principio del por qué, ni por quién, ni para quién fue creada tan majestuosa obra? Cuando el sabio Sócrates dijo, conócete a ti mismo, no solo se refería a saber que tú eres tres entidades, se refería también a conocer tu procedencia, la razón del por qué existes y los retos que como espíritu tendrás que ejecutar en este largo camino que no tiene fin, camino que es la vida. Hagamos del espiritismo una forma de vida. Solo así seremos verdaderamente libres de dogma, de la ignorancia, y el futuro será nuestro. El espiritismo es ese faro de luz que puede iluminarte el camino por el cual llegarás a nuestro Padre Creador por la sabiduría y por el amor. Muchas gracias a todos por su atención y será hasta el próximo domingo. Pasen muy buen fin de semana. La música, las canciones, el arte, así como la interpretación de famosos como Maná y Shakira, se conjugan para permitirnos disfrutar la canción Mi Verdad. Ay, mentiras. Mentiras hay. Dictadores.
El programa sigue su curso, por lo que de inmediato nos ubicamos en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, para escuchar la contundente alocución de Asdrúbal Linares Navarro. Ni socialismo ni comunismo. Tienes la palabra, Asdrúbal. Buen día, mi familia terrenal. Hoy les traigo otro punto reflexivo y así analicemos con calma y la mayor serenidad. Una vez hecho esto, podremos aceptar las verdades irrefutables que solo en esta doctrina, que es espíritu y letra, a la vez aprendemos. Yo voy a seguir constante, haciendo surcos en las conciencias adormecidas, ayudándolas a su despertar, quitándole tanta basura supremática, dogmática y esclavizadora reinante en los tiempos actuales. Mi hermano, la base del espiritismo universal, que es la obra que hizo el maestro Allan Kardec, es como él mismo lo dijo, es la convocatoria al estudio de los fenómenos de una realidad superior con el debido examen de todas las elucubraciones del cerebro. Ahora bien, solamente con este pensamiento, digo yo, hay para escribir un libro. Porque nos preguntaríamos, ¿qué son elucubraciones? ¿Cuáles son las elucubraciones del cerebro? ¿Dónde y cómo se forman? ¿Por qué se forman? ¿Para qué se forman? Y preguntas así por el estilo, aunado a todas las fuerzas físicas y psíquicas que no podemos negar ante la realidad que vivimos y sentimos. Ahora pregunto yo, intentando comprender a esos hermanos que detractan la doctrina, siendo dogmáticos, sectarios y escépticos. ¿Qué fuerza psíquica? ¿De dónde y por qué procede? ¿Para qué ese conjunto ilimitado de pensamientos tan diversos de nosotros los humanos? ¿Es que soy yo el que se hace esas preguntas solamente? El maestro Allan Kardec usó la metodología del misionero Octave Hamlin, la dialéctica, precisamente para evitar contradicciones y discusiones estériles entre hermanos. Eso pone de manifiesto la necesidad imperiosa en que hagamos nuestro mayor esfuerzo a interpretar el estudio y llevarlo a la comprensión de la mejor manera, o sea, mediante la fraternización de ideas y por ende de nosotros como espíritus encarnados. ¿Por qué lo digo? Porque ya sabemos lo que hemos estudiado y comprendido un poquito, que el espiritismo luz y verdad, en vez de hacer énfasis en contradicciones, basado en la ley suprema, todo lo pone en armonía. Mis hermanos, debemos hacer una economía del tiempo para poder estudiar con verdadera seriedad lo necesario a nuestro bienestar espiritual y material. Y eso solo se aprende estudiando la base y la doctrina, que son el credo del espíritu, como profilaxis tan necesarias a la comprensión de la vida misma y por amor al Padre y su gobierno universal, que a través de 29 espíritus maestros misioneros se sacrificaron en muchas existencias para que nosotros aprendiéramos a ser mejores cada día y buenos hermanos entre todos. Eso no lo entienden, ni lo promueven los gobiernos ni sus defensores actuales, ya que por doquier solo se ve la fuerza bruta para la imposición del antagonismo a la ley de las armonías. Por eso no se ve el amor fraterno, por eso las separaciones y ataques entre los que piensan diferente a los gobernantes. Es más, ni siquiera en muchas familias consanguíneas, porque cada uno anda buscando vivir su individualidad sin provecho común. Por lo tanto, no se puede llamar socialismo ni comunismo lo que vemos en la actualidad. Y eso no me lo pueden negar los que defienden a esos gobiernos autocráticos, que sus ejemplares directores de masa son espiritualistas declarados y defensores de las fuerzas antropófagas, porque ellos saben que en sus ritos y sacrificios viven de sangre. Mis hermanos, seamos estudiosos fieles y leales a estos principios doctrinales poniéndolos en práctica, y veremos que en poco tiempo serán menos los detractores, porque ayudaremos a las fuerzas del gobierno universal a desterrarlos en sus espíritus, armonizando nuestros pensamientos en el querer común, para poder vivir en la plenitud de la paz y fraternidad después de la profilaxis material del planeta. Es la hora de la luz y la verdad. Por eso les hablo claro. Mi saludo fraternal y solidario, Asdrúbal Linares Navarro. De Norteamérica nos trasladamos al centro de América con Diony Rivera de Guatemala. Escuchémosle abordando la tercera parte
de Continentes de otros tiempos. Saludos para todos quienes me escuchan. Nuevamente con el tema, todos los continentes del mundo no son del mismo tiempo. El paleontólogo argentino Ameghino, conocido como el autor de la antigüedad del hombre en el planeta, estudiaba los mamíferos fósiles de América Meridional y en otros lugares. Encontró y dio a conocer sus hallazgos de fósiles de muchísimos siglos antes de esta era en que nos encontramos. Y como dije en un principio de este tema, encontró fósiles de animales que viven en las profundidades de los océanos, en altas montañas precordilleranas, y esto nos demuestra que desde que el planeta Tierra tomó órbita hace aproximadamente 100 millones de siglos, todo ha sido un constante movimiento entre todos los elementos que lo conforman, pero los fósiles que han podido encontrar son de muchos siglos después del único diluvio que ha habido en nuestro mundo, que ese diluvio, como ya dije, sucedió hace aproximadamente 55 millones de siglos. Pero voy a dar a conocer algo más que el filósofo Trincado nos dice. Se hundió la Atlántida rompiendo al mismo tiempo un istmo que unía lo que hoy es el África con España y anegó un hermoso valle muy poblado, que es lo que hoy constituye el mar Mediterráneo. Y surgieron las Américas, de las que solo existía una barra o cadena de picachos que son los Andes, y de eso hace ya aproximadamente 88 siglos. Nos dice también que había habitantes en la pequeña franja de terreno que existía en lo hoy llamado la cordillera andina, y esto nos explica la causa de que se encuentren en los Andes vestigios muy antiguos y de que en México encontrara Hernán Cortés tanta civilización como él llevaba de España, a excepción de las letras. Bien, al finalizar este tema, invito a todos quienes nos escuchan a que sigamos en el estudio de conocernos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Desde Guatemala, Centroamérica, Diony Rivera. Llega el momento de presentar al caballero del estilo coloquial, que casi siempre utiliza ejemplos y referencias populares. Me refiero a mi compañero de fórmula, Rudy Hernández, de Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Su enfoque trata sobre la controversial pena de muerte. Tienes la palabra, Rudy. Gracias, Frida. Hoy quiero hablar un poco sobre la pena de muerte. Estaba pensando sobre este asunto porque estaba leyendo en estos días que el estado de Nebraska, aquí en Estados Unidos, acaba de abolir la pena de muerte. Ya no la van a usar más como castigo para los presos que tengan, que estaban esperando, y los que falten que vayan a venir, no van a haber más pena de muerte. En diciembre 31 de 2014 se le había acabado el permiso para usar la inyección letal como método para matar a los presos que estaban castigados a morir bajo pena de muerte. Aquí ellos están anunciando muy orgullosos que se unen a 18 otros estados, los cuales ya hace de un tiempo abolieron la pena de muerte de su fila. Así que uno más, pues que bueno, 19 estados que ya no van a usar la pena de muerte para matar o para castigar a los confinados. Siempre me pienso, ¿qué uso tiene la pena de muerte? Prácticamente estamos virando atrás, a siglos atrás, donde la pena de ojo por ojo, diente por diente,
era la ley del día, y en este caso prácticamente la pena de muerte la están utilizando como un castigo a ciertas personas que han hecho cierto tipo de delito, el cual muchas veces no es lo más justo, no es la persona correcta. Se han asesinado individuos que eran inocentes y por algún motivo, por algún fallo, luego comprobaron 20, 30 años después que el individuo era inocente y ya lo había matado. Recientemente, el muchacho, no tengo el nombre de la hora, pero que salió culpable, que hizo el atentado de Boston en el maratón de Boston hace 2 años atrás, ahora pues ya se sabía quién iba a pensar que no iban a condenar a pena de muerte, y ya están contemplando la pena de muerte para él. Su hermano ya había cogido otra suerte porque en la búsqueda la misma policía ya lo había matado, defendiéndose de alguna forma, como ellos le llamen, y ahora este muchacho, pues por lo que hizo, hubo unos cuantos muertos y varios heridos. La pena para él, pues, pena capital, pena de muerte. ¿Qué le da al Estado la autoridad para matar a gente? Si las mismas leyes, y vamos a verlo desde el punto religioso, es no matarás, y muchos de esta gente son bien religiosos, sin embargo, la están matando. Si usted comete un delito con premeditación y alevosía y comprueban que usted mató a una persona con estas intenciones, pues muchas veces pues, también lo castigan, y la pena suya es la pena de muerte, o sea que ojo por ojo, diente por diente. No le enseñamos nada del individuo. Muchas personas no aprenden nada de esto porque siguen habiendo delincuentes, siguen habiendo gente matando a otra gente por algún celo, alguna cosa mínima, o por la pura maldad de matar a una cantidad de personas. Si uno como ser humano matamos a otro individuo, quitamos la vida, la ley espiritual lo que hace es que te hace luego recompensar esta vida, y en otra existencia va a darle la vida que le debe. Pero cuando el Estado es el que está matando, ¿quién es responsable? La persona que envía a matar, el jurado que determinó que había que matarlo. ¿Quién se crea la duda de proveerle la vida a este individuo? Muchas veces estamos dejando fuera, o estamos cortándole el sustento a otra familia porque esta persona mató a un individuo o algo, lo estamos castigando igual. Claro, se cometió un delito y hay que pagarla frente a la ley material del hombre. Yo creo que pensemos un poquito sobre la pena de muerte. Yo creo que ya es tiempo de eliminarla en todos los países del mundo como una forma de castigo a los individuos que hacen mal. Gracias. Roberto Carlos se revela contra muchas cosas y lo demuestra a continuación. Y nos canta Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Retornamos a Matu, Venezuela, con Acacia Ortiz. Esta vez nos dice que la vida es un sueño. Escuchemos sus argumentos. Buenos días, queridos hermanos. El tema: la vida es un sueño, la muerte es el despertar. Si el hombre no hubiese recibido esa educación religiosa de que la vida es nacer y morir, y el temor de la muerte, porque todo acaba en la tumba, ya en este mundo hubiera la civilización. Si analizamos en nuestra vida, en la etapa del desencarnar, cuando tenemos una cama larga, misión que hemos escogido por expiación, no sufriéramos tanto y buscaríamos el consuelo en la verdad. Encarnado no sabemos, pero cuando estamos en espíritu todo lo vemos en nuestra alma, lo que hicimos bien y lo malo. En el momento de irnos tenemos miedo porque hay remordimiento de conciencia. Vemos los afines y también los enemigos que nos esperan. Y si le hemos quitado la vida a alguien, ese nos espera con todo el rencor. Y si es un afín, se alegra cuando lo vemos y se comunica por el sentimiento. La verdadera vida se vive en espíritu. No tenemos barreras, solo que éste se somete a las leyes espirituales. Como hombre son segundos y como espíritu es eterna, y las existencias son etapas de la continuación para el progreso. Hasta siempre, Acacia Ortiz, Maturín, Venezuela. Escuchemos ahora lo que musicalmente piensa de la vida el cantautor mexicano Napoleón. Interpreta Así es la vida. De la música pasamos a las exposiciones. Le dejamos en compañía de Carlos Pérez, quien se comunica de Longueuil, provincia de Quebec, Canadá, y nos habla sobre el tránsito de los seres. Muy buenos días, hermanos. Mi exposición es El tránsito de los seres. La Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal expone en sus enseñanzas que el espíritu es la vida y lleva el mandato eterno de ser el creador de formas y mundos, como también habitarlos siendo hombre, pues solo tomando cuerpo es como puede evolucionar en cada existencia, es decir, encarnar, desencarnar y reencarnar, lo que comúnmente se conoce como nacer y morir. El tránsito de los seres no es la muerte, como lo explotan las religiones con fines económicos y para mantener a sus feligreses en ignorancia sobre este fenómeno natural. Se han adjudicado el privilegio de decir quién se va al cielo o al infierno, dependiendo de su creencia, posición política o material, y haciendo un negocio muy lucrativo de la muerte, que hoy día es una industria en todo el mundo. El tiempo de la verdad ha llegado. El espiritismo Luz y Verdad aclara que el tránsito del espíritu hacia el espacio depende de su grado espiritual, pues si está muy materializado en su tránsito llevará más tiempo de turbulencia, en razón de que más le costará cortar sus fluidos espirituales de su cuerpo y padecerá una larga agonía. Pero si el espíritu no está muy materializado en su momento de tránsito, aprovechará mejor la ayuda de su guía y protector, como también de sus afines, saliendo más rápido de su letargo, y verá
con mucha satisfacción su regreso al espacio. De esa manera se dispone a hacer un balance de su última existencia y se prepara para la próxima encarnación, ya que la ley de progreso le impone vivir en los mundos y así evolucionar tanto en lo espiritual como materialmente. En el libro de Código de Amor Universal 2, en la ley de tránsito de los seres, se lee, según el artículo primero, lo siguiente: el tránsito del espíritu encarnado a la vida de espíritu liberto es un acto amoroso de la ley divina y nos restituye a nuestra vida real, en la que el espíritu es causante de su ser y de los actos de la vida de encarnado, donde hace conciencia de lo que hizo y de lo que debió hacer, es su pena o su alegría, según los actos realizados. Es sólo el Creador el que puede disponer la hora del tránsito y adelantarla por sí propio o por causa extraña a Él, constituye quebrantamiento de la ley suprema. Que la paz y el amor reinen en sus hogares. Les habló su hermano Carlos Pérez desde Canadá. Presentamos a continuación a Hugo Nestalí Álvarez de Guatemala, en el centro de América, quien cierra lo concerniente a las exposiciones con una interrogante que inquieta: ¿dónde está la paz? Buenos días, queridos hermanos. Es un placer saludarles como siempre. Y también es un placer para el ser humano poder compartir opiniones fraternales y filosóficas. Algunas veces ocurre que uno se siente solo, aunque en verdad nunca lo estamos, pues contamos con buena compañía cuando la necesitamos, siempre que la solicitemos de palabra o en pensamiento. Porque habrán de saber que los espíritus libertos o desencarnados no están desocupados, siempre están trabajando. El descanso, de acuerdo a la concepción material, no existe en el plano espiritual. Por ello es que me permito reiterar que al necesitar ayuda hay que solicitarla, porque hasta nuestro guía y protector no están pendientes solamente de nosotros. Tienen otros compromisos solidarios dictaminados por los representantes de la justicia de nuestro Padre Universal. Pero ese requerimiento de ayuda no debe ser en forma de oración o rezo tradicional, porque éste en alguna medida se diluye y no llega a donde debiera llegar. Y tampoco se trata de estar pidiendo permanentemente ayuda para resolver nimiedades, sino cuando en realidad estamos en problemas serios que nos agobian. Las pequeñeces es nuestra responsabilidad y obligación resolverlas. Puede notarse cuán grande es el espiritismo, que todo lo abarca. Cuán inmenso es, que no tiene fin. El espiritismo, en consecuencia, es tan viejo como el Creador, porque ha existido desde siempre, sin principio y sin final. El espiritismo se estudia en el microcosmos y en el macrocosmos, es decir, desde lo más pequeñito o microscópico hasta la inmensidad del espacio sideral que tiene cobertura en todo el universo. Cuánta belleza se encierra en todos y cada uno de los mundos de progreso, pero así también cuánto sufrimiento en los mundos embrionarios de prueba y primitivos. En esos tres mundos se adquiere experiencia en millones y millones de siglos para que poco a poco vayamos ascendiendo en progreso. Pero a estas alturas de la evolución adquirida, hemos llegado a un grado de conciencia que nos permite comprender y tratar de actuar positivamente, so pena de pagar las consecuencias de nuestros actos contrarios al amor. Porque es aquí donde cancelamos todo lo que hemos hecho en aquellos mundos, más las deudas que adquirimos en este. Por eso se le llama mundo de expiación. Para encontrar la paz, lo bueno es tratar de hacer conciencia plena para así trabajar arduamente en promover la fraternidad entre hermanos. Fraternidad que al momento, según mi entender, es absolutamente utópico pretenderla en su totalidad. Lograr la mitad más uno
ya será exitoso para la humanidad. Será un gran paso, porque evidentemente no estamos preparados para la gran unidad. ¿Y por qué no lo estamos? Pues porque sigue prevaleciendo, entre otras cosas, el odio, la violencia, el egoísmo, la envidia, la ambición del dinero y el poder. Y lo peor de todo es que sigue latente entre los que nos llamamos estudiantes de espiritismo y que por otros oscuros intereses incluso se hace mucha alaraca cuando hablamos de amor. Pero en la práctica, cada quien quiere ser mejor o se siente mejor que otros. Cada quien presupone que tiene la razón y que sus palabras están avaladas por los consejos superiores del gobierno del espiritismo. Desafortunadamente, cada quien cree que tiene la llave y la respuesta absoluta para lograr el bien común, por lo que unos lo repiten maliciosamente y otros compulsivamente. Al final de cuentas, son o somos hermanos sin conciencia, y si la tienen o la tenemos, se tiene extremadamente limitada. ¿Dónde está la paz entonces? Solamente la profilaxia esperada por unos y temida por otros quitará todo lo que estorbe y cambiará lo geofísico y mental. Muchísimas gracias, gentiles hermanos, por su atención. Y ahora sí, cerramos magistralmente el programa con una excelente interpretación del cantautor José Luis Perales. Que canten los niños.
Se termina esta jornada y nos despedimos con un gran abrazo fraternal de todos los expositores y el agradecimiento por su atención de sus hermanos Hugo Álvarez de Guatemala, Rudy Hernández de Lancaster, Pensilvania, Frida Ceja de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Nos reencontramos el próximo domingo en www.radioprogresoguatemala.com. Filosofía y espíritu, la fuerza de la razón. Diversidad de voces, nacionalidades y conceptos unidos en un solo objetivo: promover cultura, despertar la conciencia y magnificar el amor. Punto clave en la evolución integral del ser humano y fundamentos de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. Dirección y producción de Hugo Neftalí Álvarez. Gracias por su gentil atención. Fue un placer compartir con tan distinguida audiencia nacional y mundial. Felicidades.